Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Cultura, a este ciclo de conferencias, Martes de Patrimonio, una mirada a su estudio y conservación. Hoy empezamos este primer ciclo que va a tener lugar a partir de hoy 6 martes durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Gran parte del personal del Servicio de Restauración va a hacer el esfuerzo, además, y yo se lo agradezco muchísimo, para aportar una visión de otros patrimonios que habitualmente no se conocen mucho. Y la primera conferencia empieza hoy con la presentación del libro de Martiodà. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Cristina Aransay, jefa del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. En esta voz que tengo hoy, me podéis disculpar porque estoy un poco congestionada, resfriada y bueno, pues en fin, espero que no me dé la tos y que pueda charlar en condiciones. Y estoy acompañada, bueno, con las autoras y autores de una parte de los autores y autoras del libro, ambos historiadores del arte y profesores de la universidad, Aintzane Erquicia y Gorka López de Munain, que son los que vamos a distribuir esta hora de charla, de conferencia. Pero yo sí que me gustaría dejar sobre todo un tiempo para preguntas, porque vamos a contar una historia muy bonita, un proyecto muy bonito, pero sí que me gustaría que a lo mejor también dar tiempo para que nos puedan preguntar algo que les o que no le hemos contestado, que me gustaría saber de este proyecto. Bueno, por empezar a contar, tengo que decir que todo esto empezó en el 2015, allá por el 2015, a final del 2015, en una visita institucional a la Torre de Martiodà, que entonces se iba a empezar a rehabilitar. Después hicimos una visita y entramos en la iglesia de San Juan Evangelista de Martiodà. Ambas, torre e iglesia, pertenecían desde los años 70 a la Diputación Foral, eran patrimonio público. Allí, en la sacristía, tal yo creo que como los vio en 1936 Pío Baroja y los describe en su libro El cura de Monleón, nos encontramos con un patrimonio desconocido para la mayoría de las restauradoras. En el servicio de restauración nunca habíamos tenido un caso igual, con un conjunto de objetos, reliquias, relicarios, que estaban en un estado de conservación muy malo, y que consideramos que era un conjunto extraordinario en muchos aspectos, de una importancia histórico-artística incuestionable, pero que su estado de conservación no era el mejor y que había que actuar. Aquí vemos cómo hay una foto de la iglesia de Martiodà y cómo estaban las reliquias en una de las paredes. Enfrente, encima de la cajonera, nos encontramos con otro conjunto, lo que llamamos vitrinas y escaparates, y lo que nos dijeron que, bueno, pues la torre había pertenecido a las familias Nicolalde y Hurtado de Mendoza. Y una cosa muy importante que hay que recalcar es que este había sido un patrimonio privado de los Hurtado de Mendoza y de los de Conalde para su oratorio, y que luego Aintzane lo contará muy bien, y que desde los años 70 es un patrimonio público para admiración y que podamos verlo y admirarlo toda la ciudadanía y toda la comunidad y todas las personas. Y la Diputación Foral de Álava, como propietaria de este bien, también era responsable de su conservación. Una vez que, cuando las reliquias y los muebles que las albergan, como he dicho, extraordinarios en muchos aspectos, los trasladamos al servicio de restauración, pues nos empezaron a hablar. Es muy bonito porque empezaron a contar una historia muy bonita. Al principio empezamos primero es, bueno, pues su estado de conservación, y en estas 6 fotografías pues van a poder ver un poco lo que nos empezamos a ver de este conjunto, su mal estado de conservación. La foto de bueno, para ustedes la derecha, era el lateral de un escaparate donde podemos apreciar hongos, ataque de xilófagos, maderas oxidadas, deformadas, pérdida de soporte y policromía sucia, ¿no? Muchísimo polvo, sobre todo lo que había era muchísimo polvo. La del medio pues, es una parte del reverso de una reliquia donde vemos que a lo largo de su historia, desde hace tanto tiempo allí en la iglesia de Martiodà, yo no digo, y además es una palabra, que las reliquias han estado
bueno, perdidas, tal. Yo lo que creo que han estado olvidadas en la sacristía. Era un patrimonio que estaba allí olvidado, relegado en el olvido, pero realmente allí vemos que los ratones habían hecho de los suyos y alguna de las reliquias, pues vemos aquí los estragos que habían hecho los ratones en alguno de las reliquias. La de al lado es una foto que es una macro muy bonita, donde podemos empezar a ver y hablar un poco de las técnicas de fabricación de estos objetos, de cómo estaban hechos, de la delicadeza que hacían los bordados, los tallos, las flores, cómo ponían las cartelas. Esa es una macrofotografía, es algo que no se ve a simple vista, la estamos viendo más ampliado que en la realidad. Vemos cordones, hilos, pergamino, un hueso que hay de una Virgen Mártir. Otro de los que nos llamó mucho la atención es que la diversidad de materiales de los que estaban formadas este conjunto de reliquias. En el servicio de restauración estamos acostumbrados a trabajar por especialidades, pintura, escultura, arqueología, papel, pintura mural, piedra y demás. Pero claro, en este conjunto lo que teníamos es todo en un mismo objeto. Aquí teníamos hueso, metal, papel, madera, pergamino y textiles. Y cada uno con un estado de conservación muy distinto, que había que tratar a la vez, y con una metodología científica y consensuada. La foto de abajo podemos ver las planchas metálicas de las flores que decoraban las reliquias, que están hechas con hojalata y doradas al mistión, sin estar bruñidas, ¿no? Entonces, todo esto son materiales, y a lo largo de los 5 años que duró la restauración, cada vez estábamos descubriendo aspectos novedosos, técnicas distintas, y todo esto mezclado en un conjunto extraordinario. Y la última foto vemos un escaparate que no solamente estaba con objetos y con reliquias dentro, sino que estaba forrado con papeles decorados a modo de escenografía, que también hubo que desmontar y restaurar. Incluso, no sé si se ve en la foto, pero hay incluso unas florecitas hechas con papeles encerados, o sea, una técnica y una delicadeza pues muy, muy grande. Entonces, esto a lo largo de los años que duró la restauración, también nos empezó a hablar un poco de su contexto histórico-artístico, de su procedencia. Empezamos a preguntarnos cómo habían llegado a Vitoria, quién los habían traído, de qué época era, quién los habían fabricado. Entonces, bueno, pues todas estas preguntas, gracias al estudio de Aintzane y de Gorka, pues algunas las hemos podido responder. Al mismo tiempo que... Perdonad. Al mismo tiempo que un equipo multidisciplinar de especialistas en conservación y restauración, junto con el personal del servicio de restauración, estaba interviniendo en los objetos, empezamos también a estudiarlos desde las ciencias analíticas. Todo el proceso de restauración se documentó exhaustivamente, tanto fotográfica como gráficamente, con macros, micros, fotografías a microscopio, macrofotografías. Tenemos una documentación exhaustiva, que creo que son más de 4 o 5 carpetas en el archivo del servicio de restauración a disposición de cualquiera que las quiera consultar. Hicimos también análisis de todos los objetos a través de la luminiscencia inducida por ultravioleta, que esto nos daba y nos enseñaba un poco el estado de los barnices, arrepentimientos, piezas añadidas, filigranas que aparecían en los papeles que íbamos encontrando en las reliquias y en las escenografías, en los soportes. Analizamos también las policromías, las capas pictóricas de los relicarios, para saber un poco cómo estaban fabricados, las capas de oro, las decoraciones. En creo que 2 o 3 muestras de hueso, quisimos hacer también la analítica de datación de carbono 14 para saber los años que tenían los huesos. Todo esto eran estudios que iban completando el proceso de restauración y que cada vez nos iban entusiasmando más por los resultados que se iban obteniendo. Hicimos también un estudio antropológico. Nayara Gote, la antropóloga, tuvo muchísimas dificultades para estudiar este conjunto porque muchas de las reliquias estaban tapadas con los textiles o eran trozos muy pequeñitos. Entonces, el estudiar un hueso de esas características es muy complicado, porque tengo que decir que realmente optamos por, y con los criterios de restauración, optamos por ser un poco
mucho respeto a la obra de arte, a las reliquias. Entonces no desmontamos las reliquias, no abrimos para poder verlas, porque tenemos otros medios para poder ver el interior y cómo están fabricadas sin tener que abrir las reliquias. Pero el estudio antropológico pues, resultó ser un poco complicado. Aún así, la mayoría, el resultado es que la mayoría son de individuos masculinos y de edad adulta. También hicimos estudios de las filigranas, como podéis ver en la foto de al lado, porque varias de las reliquias estaban formadas, la estructura estaba forrada con papeles de varias épocas y algunos tenían filigranas que te sirven un poco para datar la época del papel. Y los lacres, que los lacres pues es un mundo y aparte que Aintzane lo sabe bien, y en este conjunto pues tenemos como identificados cuatro lacres, pero es un mundo increíble que hay que continuar estudiando porque es muy difícil. Como decía, no merecía la pena abrir las reliquias porque se radiografiaron todas las cabezas. Entonces ahí pudimos ver cómo estaban fabricadas, cómo estaban construidas por dentro. Y bueno, pues como lo que sabíamos realmente, huesos solo es lo que se ve porque el resto del cráneo y la cabeza pues está formado por distintas capas de telas, papeles, saquitos y demás. Y en una de las reliquias escenográficas pues quisimos también hacerle un escáner para ver un poco la estructura interna. Y es muy curioso ver cómo está, ahí se ve perfectamente cómo a través de un perno, de un tornillo, pues han hecho toda una estructura interna de alambres a los que luego los decoraban con hilos, textiles y demás. O sea, es un trabajo muy bueno, pues en todo para decorar y vestir y engalanar a las reliquias. El objetivo prioritario era afrontar con fiabilidad el rescate de esta obra única, asegurar su conservación futura y conseguir que fuera estructuralmente estable y visualmente presentable para poder darla a conocer de una forma segura y digna. Hay que decir que antes de esta publicación tuvimos la oportunidad de contar un poco este proceso en una exposición que sobre el proceso de restauración tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes y cuando fue la primera vez que presentamos públicamente este conjunto de reliquias. Lo importante de estos huesos que pertenecían a la Virgen, como os contarán luego, del séquito de Santa Úrsula y de soldados de la Legión Tebana, no es que sean reliquias, sino relicarios. El valor espiritual de las reliquias se reafirma con el valor material del relicario como obra de arte, dándole forma y dotándole de simbolismo y sentido. Aquí vemos dos fotos de cómo quedaron estas obras una vez terminado el proceso de restauración y quedaron, bueno, pues yo estoy muy contenta, ha sido un trabajo, trabajar en equipo siempre cuesta, pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Todas las personas, tanto el personal de Diputación como las empresas externas, que han sido muchas y que han participado en ese trabajo, han aportado su granito de arena y a todos ha entusiasmado ese trabajo. O sea, yo tengo que decir que no deja a nadie indiferente por muchos motivos, pero este conjunto de reliquias, este conjunto de obra de arte no deja indiferente. Y ahora, bueno, pues con todos estos 5 años de estudios de conservación, de restauración, de estudios analíticos, de estudios históricos, que desde el primer momento cuando nos pusimos en contacto con Gorka y con Aintzane también se volcaron y desde el primer momento dijeron que sí, que les apetecía participar en este proyecto para poner en valor este patrimonio poco conocido y del que había muy poca bibliografía, referencias y muy pocos estudios desde un punto de vista de restauración, pero desde un punto de vista también de histórico-artístico, ¿no? Es que no hay este tipo de estudios. Entonces nos pareció que era el momento de lanzarnos a la piscina e intentar hacer esta publicación. Lo que os he comentado, estos 5 años de trabajo, resumirlos, pues ha costado muchísimo, ha sido un arduo trabajo y el libro que hoy presentamos, pues lo hemos dividido, está dividido como en 4 grandes bloques. El primer bloque está dedicado a la investigación histórico-artística, estilística, estética e iconográfica. El primero de ellos, a cargo de Gorka López de Munain, nos habla y nos da a conocer qué son las reliquias y cuál ha sido su relevancia y su significado en la historia de la humanidad. Su autor, como he dicho, nos hace una breve historia de las reliquias desde sus orígenes hasta la Contrarreforma.
Un segundo capítulo dentro de este parte histórico, este es el redactado por Aintzane Erquicia, que nos permite desentrañar los porqués de su existencia, comprender el contexto en el que fueron creados y analizar su estética y su simbolismo y reconstruir la trama de su historia. ¿Quién los trajo hasta aquí? ¿A quién habían pertenecido? ¿Por qué? ¿Dónde pasaron? Y eso que todavía nos quedan cosas por descubrir, pero eso lo dejaremos. El segundo bloque está dedicado a explicar un poco todos los estudios y análisis que hemos ido realizando. Ha sido un montón de empresas, de laboratorios, de química, de radiografía y más que han participado, y en este caso ha sido Paloma la que ha tenido que aglutinar y hacer un resumen de todas esas aportaciones. En este capítulo nos acercaremos al conjunto relicario desde una evaluación objetiva basada en el uso de la tecnología de diagnóstico y caracterización que apoyan la evaluación histórico-artística. Ojo humano y ojo instrumental posibilitan llegar a un juicio más preciso y despejar muchas de las dudas planteadas. El tercer bloque es el dedicado a la conservación-restauración. Y tengo que decir que este bloque y este apartado nos costó más que una reunión y dudas, porque cómo planteábamos todos esos años de trabajo en las reliquias, que si hablábamos por conjuntos, por materiales, por tratamientos de restauración, cómo planteábamos todo eso. Entonces yo creo que de una manera, pues favorable, el resultado ha sido muy bueno, porque hemos planteado el libro, este capítulo de conservación y restauración, por los distintos materiales que están formados las reliquias y los relicarios. Por un lado hablamos un capítulo dedicado a la madera, a los textiles, papel y pergamino, metales, cera y hueso. Esos son como los 5 apartados que se dividen. Aún así, cada apartado se subdivide en tres apartados, porque en todos estos materiales hemos querido darles una homogeneidad. En todos hablamos primero de su estado de conservación, después de la descripción técnica de cada material y por último hablamos del tratamiento realizado. Y el libro continúa con el último apartado, que es un inventario de las piezas que integran los relicarios, donde se incluye la información más relevante de cada uno de las piezas y de la documentación gráfica correspondiente. Creo que este catálogo es una parte muy destacada del libro, donde está todo fotografiado de cada pieza y con un nivel de detalle y de descripción técnica de los objetos pues muy importante. En definitiva, todo el trabajo realizado en los últimos años por un gran equipo, nunca me cansaré de decir y de dar las gracias al equipo multidisciplinar que ha trabajado en este proyecto. Siempre hemos utilizado una metodología científica y siempre hemos querido transmitirlo a la ciudadanía. Por eso, desde el primer momento, siempre, y dentro del programa de visitas guiadas que tenemos en el servicio, desde el primer momento que estábamos trabajando con las reliquias, en los primeros momentos, cuando todavía no sabíamos en qué iba a acabar todo esto, les contábamos a toda la gente que venía al servicio pues lo que íbamos descubriendo, lo que nos contaban las piezas y las reliquias, y lo que os digo, todo el mundo les sorprendía, quería saber más, preguntaba, y les parecía un patrimonio pues muy extraordinario. Pero lo que tengo que decir que este libro que hoy presentamos, pues es un punto inicial, porque no queremos terminar aquí, porque todavía nos quedan algunas dudas por resolver y queremos que sirva para futuras investigaciones, que otras personas puedan aportar nuevos estudios y pues algunas dudas que se han quedado, pues que se puedan resolver. Por eso que esta investigación no pretende ser un punto final, sino una puerta abierta a su mejor conocimiento y que facilite futuros estudios. Compartir todo lo hecho ayudará a poner en valor este conjunto. Y por último, y les voy a dejar paso a mis compañeros y compañeras, pues lo que digo siempre, agradecer. Han sido muchísimas las personas que han participado en este proyecto, además de las personas que aparecen reflejadas en los créditos del libro. Cantidad de gente que a lo mejor que pasaba por ahí y nos ponía en contacto con otra persona, o nos daba la referencia de un libro, o nos ponía en contacto con otra iglesia o ermita que tenía una iglesia, que tenía reliquias.
Entonces, bueno, pues simplemente agradecer a todas esas personas que de alguna u otra manera han colaborado en que este libro y este proyecto pues sea una realidad. Muchas gracias. Y ahora le dejo con Enchalet, no sé. Con Gorka. Ah, no, perdón, Gorka, tiene razón, Gorka. El catarro a veces. No, el micro, ¿no? Tienes tu... Sí, el micro al ordenador. Te lo paso. Nos cambiamos, sí, nos cambiamos si quieres. Así ya. O con el puntero. Sí, el puntero. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, lo primero de todo, muchas gracias Cristina. Bueno, y gracias también por la invitación, ¿no?, a formar parte de este proyecto que se está presentando, que es un proyecto, como habéis visto, pues un proyecto chulísimo, interesantísimo, complejo, de mucho recorrido, donde ha intervenido muchas personas, y la verdad es que me acuerdo ahora, cuando lo comentabas, el día en el que me reuní con vosotras para que me comentasteis para hacer este capítulo, que yo dije que sí, encantado, y recuerdo que luego salí pensando, bueno, ¿y ahora esto cómo se organiza, ¿no?, cómo se hace una historia de las reliquias, intentar definir qué es una reliquia y sobre todo acotarlo a un capítulo que tenía sus límites espaciales, que ahí hemos sufrido un poquito, porque bueno, el libro al final no ha salido tan voluminoso, es accesible, y entonces la verdad es que era un reto, porque responder a la pregunta de qué es una reliquia es algo muy complejo, porque una reliquia podemos decir que es, bueno, por decirlo de manera muy sencilla, un objeto material, o que ha pertenecido, o que ha estado en contacto, o con una persona, o con algo con valor de santidad, ¿no?, por decirlo de manera como muy sencilla, ¿no?, es decir, si no, lo que hemos visto, los cráneos, un cráneo revestido en un escenario, en su relicario, ¿no?, antes decía Cristina la importancia de hablar siempre de reliquia y relicario como un conjunto, pero esa definición se queda muy corta, ¿no?, lo que os he dicho, sino que luego hay que ir analizándola en un proceso histórico, luego hay que ir viendo todas las variantes, y la verdad es que por eso ha sido un reto muy bonito hacer este capítulo en el que he intentado sistematizar esta pregunta. Bueno, porque si intentamos responder a qué es una pregunta, a qué es una reliquia, nos vamos a encontrar con una realidad tremendamente variada, ¿no? Aquí tenemos en San Genaro, en Nápoles, cada 3 veces al año ocurre un milagro, ¿no?, de lo más curioso, la licuefacción de San Genaro, en el que este señor pues agita el relicario y la sangre que estaba en estado sólido pasa a estado líquido. Y este proceso, que ocurre prácticamente siempre, en ocasiones no ocurre, y cuando no ocurre, pues claro, es un augurio delicado. Y el año de la pandemia precisamente no se pasó a estado líquido, y todos sabemos lo que nos vino encima. Así que bueno, eso es una reliquia, la sangre de San Genaro, pero también puede serlo los pañales de Cristo, los pañales que tuvo. De hecho, se decía que era el primer pañal que se puso. Claro, aquí siempre en la reliquia siempre hay una jerarquía, ¿no? Entonces el primero va a ser siempre el más importante. Y este es un pañal que estaba en la Catedral de Lleida y que ha desaparecido, que en la Guerra Civil desapareció. Pero bueno, para que veamos, ¿no?, la diversidad a la que nos vamos a enfrentar a la hora de hacer una historia de las reliquias. Este es un relicario que está en la Catedral de Murcia, que es la leche de la Virgen, la leche con la que alimentó al niño. O sea, y hay varias, pero hay muchísimas más complejas, de las que no he encontrado imagen, que quería haber traído el suspiro de San José, o la tos de un santo, o las plumas de un arcángel, que no sé. Bueno, pues ya veis, ¿no?, nos enfrentamos a un tema bastante delicado y que en el fondo tiene relación con las reliquias de Mártioda, porque las reliquias de Mártioda son en este sentido más convencionales, ¿no? Tenemos el cráneo o los huesos dispuestos en un escenario, pero la realidad y las formas que adoptan estas reliquias son mucho más amplias. Por eso habría básicamente dos tipos, ¿no?, las corporales, que son las relacionadas con los huesos o con los restos orgánicos del santo o de la santa en cuestión, o las históricas, que son los objetos que han estado en contacto con estas personas. Y aquí tenemos, por ejemplo, los clavos, uno de los clavos de Cristo, que hay un porrón por todo como ocurre con todo lo relacionado con las reliquias, ¿no? Luego acotarlo es muy difícil, y esto es un clavo que va con esta funda que hace de relicario, que es preciosa la funda que está en Treveris, y que es, pues bueno, es una reliquia que ha estado en contacto directo, en este caso, con el cuerpo de Cristo, porque supuestamente atravesó una de sus manos. Así que estos serían como los dos grandes bloques. Pero claro, para llegar a ese punto, para llegar al punto en el que un cráneo, un
hueso sea una reliquia, tiene que haber un proceso en el que se permite la separación de todas esas piezas y la división de los cuerpos y el desmembramiento, ¿no?, de todos estos cuerpos, en definitiva. Entonces, todo esto arrancó en Oriente, y porque en un primer momento lo que se hacía funcionaban las brandea, que son unas telitas que se ponían en contacto con los cuerpos, con las reliquias, pero cuando estaba el cuerpo entero, con los huesos o con lo que quedase, y con eso era suficiente. Sin embargo, se empezó ya a no tener tanto peso y se empezaron a reclamar huesos, y por eso empezó ya un intercambio y una transferencia y sobre todo un comercio de reliquias muy intenso. Y ahí se impuso lo que pongo ahí, ¿no?, la doctrina de la pars pro toto, ¿no?, que al final una parte funciona como si fuese el todo, ¿no? Un huesecito de un santo ya tiene la misma función milagrosa que tiene el cuerpo entero. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que luego siempre va a haber jerarquías, ¿eh? Va a ser más importante un cráneo que un huesecillo, pero al final funciona bajo la misma lógica. Entonces, de este modo, en el momento en el que ya se permite la división de los cuerpos, esto pasa también a Occidente, que en un primer momento fue un poquito más reacio, pero la fragmentación se va a dar y empiezan diferentes estrategias de expansión de este culto y de esta necesidad de tener reliquias, porque al final todas las iglesias querían reliquias porque eran sinónimo de riqueza, y luego no solo las reliquias, sino las familias. Iba a empezar a haber cada vez un comercio mayor porque todo el mundo quiere tener una reliquia, ¿no? Si una iglesia tenía una reliquia importante, podría convertirse en un foco de peregrinación, eso iba a traer mucha riqueza y entonces era algo que importaba mucho, ¿no? Bueno, ya tenemos denuncias de la venta de reliquias desde los tiempos ya de la tarda antigüedad, desde San Agustín o de San Gregorio de Tours, y aunque luego se intenta prohibir la venta en el Concilio de Letrán, que ocurre entre 1213 y 1215, lo cierto es que, bueno, aunque se prohibiera su venta, desde luego van a continuar vendiéndose, o si no, se van a buscar otras estrategias, intercambio, regalos, que al final son otras formas de venta, en definitiva, pero a través de otros modos. Y de esta forma pues empiezan a circular por todo el mundo, incluso a través del robo también de reliquias, que el robo de reliquias, de hecho, como cuenta uno de los especialistas en estos asuntos, Hubert Silvestre, dice que el haber sido robada constituía el mejor certificado de autenticidad. Porque claro, no robas algo que no es milagroso, se robaban las reliquias que ya estaban, ¿no?, atestiguadas, que se sabía que funcionaban, y que entonces hay robos muy famosos. Por ejemplo, una de las reliquias más importantes, la de Santa Fe de Conques, es uno de los relicarios también más importantes que hay en Europa, pues fue fue robada a otro monasterio donde estaba, y eso de hecho no solo fue robada, sino que se pone en la crónica de Santa Fe de Conques como algo meritorio, ¿no? Se robó bien, se trajo y continuó haciendo milagros, y por tanto es algo que hay que recordar con júbilo. O sea que, bueno, la historia de las reliquias está llena de curiosidades y de anécdotas muy simpáticas, pero que sobre todo nos acercan a la importancia histórica que han tenido estas piezas, que hoy las vemos desde cierta distancia, desde cierta curiosidad, desde cierto morbo en ocasiones, ¿no?, cuando son muy explícitas. A veces, si os acercáis, por ejemplo, y bordeáis la cabecera de la Catedral de Valencia, vais a ver un brazo seccionado de lo más tremendo, y es una reliquia importantísima. O sea, que a veces, bueno, la manera en la que hoy la percibimos es, desde luego, muy distinta a la importancia que tuvieron en su tiempo. Bueno, luego también, pues en el capítulo voy explicando pues cómo en otras ocasiones se valoró más que el cuerpo fuese íntegro, aquellos cuerpos que conseguían que no se fragmentasen, pues después sacaban pecho de ello, y por ejemplo lo vemos en el Códice Calistino del siglo XII, como se señala que hay una serie de santos cuyos cuerpos están íntegros y que no se pueden desplazar del lugar en el que están. O sea que, bueno, vamos viendo que no solo las reliquias como tal son muy complejas, sino que lo que ocurre alrededor de ellas va a ser sumamente rico, y por eso aquí no nos da tiempo a dar unas pequeñas pinceladas, pero luego os animamos si queréis, ¿no? Creo que está el libro, ¿no? O sea, pero digo a disposición de quien quiera. Bueno, y así nos acercamos ya hemos visto un poquito qué es una reliquia, lo complejas que son, la importancia que tuvieron y que se convirtieron en un elemento pues estratégico en muchos casos, y vamos a hablar un poquito de manera ya muy rápida de los dos grupos principales de santos y de santas que conforman
los relicarios y las reliquias de Mártioda. Por un lado tenemos las cabezas de San Mauricio y de la Legión Tebana. Muy rápido, porque esto bueno, habría que verlo con más precisión, ¿no? Porque al final son leyendas que más o menos se consolidan en torno al siglo XIII, y ya con la leyenda dorada de Santiago la Vorágine ya se establece más o menos un relato geográfico conocido y relativamente estable, pero todo esto viene de un montón de leyendas que se van fundiendo, que van variando. Pero bueno, de esa manera llegamos a saber quién era, ¿no? San Mauricio y cuáles eran los miembros, los soldados de su legión tebana. San Mauricio pues era un jefe de una legión de Tebas, de Egipto. Eran cristianos porque esa zona se supone que estaba cristianizada, porque por ahí pasó Santiago, porque bueno, ya sabéis que las leyendas y todo esto son muy flexibles y al final pues bueno, se supone que se cristianizó esa zona, ellos eran cristianos, pero están en tiempos de Diocleciano y de Maximiano y son llamados a participar en unas batallas en la zona de los Alpes, se desplazan y allí pues Maximiano sobre todo, aparece más en el relato, les obliga a realizar una serie de rituales, una serie de sacrificios con unos ídolos paganos. Bueno, Maximiano era pagano y entonces ellos se niegan por ser cristianos y son martirizados. Entonces, claro, el relato de Santiago la Vorágine, y esto es muy importante, nos dice que son 6.666 tebanos, ni uno más ni uno menos. Entonces, al final todo eso hace que sean santos muy importantes en esta época porque van a dar lugar a una generación de una cantidad de reliquias enormes, y tenemos unos santos que son 6.666 y luego las 11.000 vírgenes del séquito de Santa Úrsula, pues ahí iba a haber un comercio importante. Por eso nos encontramos santos de la Legión Tebana y de las 11.000 vírgenes por todos los lados, ¿no? Reliquias de estos santos son muy abundantes. Bueno, aquí tenemos el caso de Santa Úrsula y de las 11.000 vírgenes. Os pongo aquí los bustos relicario espectaculares, ¿no? Que están en el Museo Diocesano de aquí, de Vitoria-Gasteiz. Y esta es otra historia también, cuyo relato pues podemos encontrarlo en la leyenda dorada, aunque también viene de leyendas anteriores. Y esta es Santa Úrsula era la hija de un rey de Britania, que en ese momento ellos eran cristianos, Inglaterra era pagana y el rey de Inglaterra, todo el relato es muy impreciso a nivel histórico, pero bueno, lo cuentan de esta manera: el rey de Inglaterra era pagano y su hijo quiere casarse con Santa Úrsula. Entonces ella accede, pero le dice, vale, te tienes que bautizar y tienes que convertirte al cristianismo, y además me tienes que dar 10 doncellas de primerísimo nivel, un séquito de 11.000 doncellas y luego unas naves, unos barcos para irme con todas ellas en peregrinación a Roma y otra serie de lugares. Entonces el hijo del rey accede y entonces Úrsula inicia un viaje por toda Europa, va a Roma. En Roma consigue el favor del Papa, lo cual pues genera bastantes recelos porque en ese momento todavía estamos en época romana, el cristianismo existe, pero se veía con ciertas reservas, y entonces ya orquestan un plan para que los hunos detengan el séquito de Santa Úrsula cuando lleguen a Colonia. Entonces cuando ya están subiendo por Europa, llegan a Colonia, es masacrado, ¿no? El séquito de Santa Úrsula, son asesinadas, todo su séquito, las 11.000 vírgenes, y de esa manera pues tenemos estos dos relatos hagiográficos perfectos para que en épocas ya desde la Edad Media pues generen un comercio de reliquias espectacular. Y aquí la cuestión de la historicidad o la veracidad de los relatos, que en ocasiones han hecho estudios para ver en qué grado puede todo esto basarse en historias que pudieron ocurrir y que luego se han fantaseado y se han convertido en leyenda. Bueno, yo creo que lo importante con la reliquia siempre es tener en cuenta que su dimensión propiamente histórica, o su historicidad, mejor dicho, siempre hay que dejarla en un segundo plano, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que en la época estas leyendas y estas historias se tomaban como válidas, se tomaban como las reliquias, su valor, su importancia, su capacidad milagrosa era algo que se tenía muy en cuenta, y luego estaba esa dimensión política, esa dimensión también de comercio y de intercambio de poder, que también pues están esas dos tensiones siempre en juego. Y como os decía, pues ya sobre todo en la zona de Centro Europa, en la zona de Alemania, Flandes, ya están estos enterramientos que en el momento en el que empiezan a aparecer
tumbas, que se empiezan a levantar tumbas de necrópolis romanas, empiezan a aparecer muchos santos, se empiezan a atribuir pues, estos son de San Mauricio, estos son de las 11.000 vírgenes y de su séquito, y de ese modo se empiezan a llenar los relicarios de muchas familias, de muchas iglesias, de muchas catedrales a través de un comercio, que es lo que ha estudiado Ainchane y que es un tema interesantísimo y que es lo que ha permitido que estas cabezas, que además que son de esa cronología, como os comentaba Cristina, pues lleguen a un pueblecito de Álava, constituyendo una de las mejores colecciones que tenemos y que podemos ver. La verdad es que lo que tenemos en esa colección no es un ejemplo menor, sino que es de primerísimo nivel. Así que nada, os dejo, bueno, simplemente este es el esquema del capítulo, el recorrido que se ha hecho por diferentes temas, de los que, bueno, aquí simplemente da unas pequeñas pinceladas, y ya que más o menos tenemos claro qué son las reliquias y cuál es la importancia de su comercio y de su traslado de un lugar a otro y cómo ocurrió, pues nada, le paso el testigo a Ainchane para que ya nos cuente el caso concreto de las de Marciola. No hace falta que te muevas, no. Vale. No, ya se me oye, ¿no? Me ha puesto el micrófono. Vale, sí, aquí mismo. Bueno, pues yo también quiero empezar dando las gracias a Cristina, al Servicio de Restauraciones y a toda la Diputación de Álava, porque contó conmigo para hacer este estudio. Y la verdad es que, como ha dicho Gorka, yo también me acuerdo del día que me encargaron el estudio. Me acuerdo además porque yo también, claro, quedé fascinada por ver cómo estaban las piezas, me dijeron qué información existía. Para mí supuso pues, un reto metodológico, pero me alegré muchísimo y porque pienso que eso lo sabemos todos, ¿no? Es absolutamente necesario hacer estudios históricos artísticos de las piezas que se restauran, ¿no? Eso es una cosa básica dentro de la metodología de cualquier restauración científica, porque claro, hacerle un estudio sirve para interpretar la obra en su contexto y bueno, pues comprender las razones de cómo es, por qué es, de dónde ha venido y todas las circunstancias que lo hicieron posible, ¿no? Y así se conoce bien, o los restauradores conocen qué es lo que están restaurando, obviamente. Pero claro, también para los historiadores del arte es absolutamente necesario que se conserven, o sea, que se restauren las obras, porque la información material que eso nos aporta, claro, nos ayuda muchísimo para poder interpretar desde el punto de vista histórico, porque no es lo mismo tener, bueno, pues un pigmento que otro, no es lo mismo, pues, no sé, son datos objetivos que necesitamos ponerlo en su contexto histórico. Entonces, bueno, pues ese trabajo se tiene que hacer en conjunto, hay que cruzar los datos, se tiene que ir haciendo este trabajo paralelamente, conforme se van restaurando los datos materiales, los ponemos en su contexto histórico y cuando se investiga el contexto histórico se entiende por qué tienen esos materiales, ¿no? Entonces hay que cruzar todos esos datos y por eso yo estuve muy contenta de que me ofrecieran este trabajo. Porque la verdad es que he tenido la inmensa suerte de poder participar en este proyecto porque son piezas excepcionales, como han dicho mis compañeros, y ahora voy a intentar explicar por qué son tan excepcionales, ¿no? Bueno, también tengo que decir que es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Investigadora, llevo unos cuantos años siendo historiadora del arte, pero esto metodológicamente es mucho más complicado de la tesis que hice, por ejemplo, ¿no? Que bueno, no tenía tampoco tanta fantasía, una metodología tradicional. Pero claro, cuando me ofrecieron este trabajo dije, ¡jo, qué interesante, qué bonito, esto es un reto! Dije que sí, pero luego salí, llegué a casa y dije, estoy segura de que voy a poder hacerlo bien, porque es un tema terriblemente complicado, porque, bueno, el punto de partida ya anunciaba ciertas dificultades. Entonces, no voy a explicar todo, esto ya viene explicado en el libro y es una investigación larga, muy tediosa, con muchos datos. Entonces aquí voy a explicar un poquito cuál ha sido el proceso de investigación y cuál ha sido mi aportación en este proyecto, ¿no? Qué es lo que yo he hecho, qué conclusiones he sacado, y lo voy a hacer utilizando pues un poquito una metáfora sencilla con los textiles, ¿no? Bueno, todo empezó aquel día con unos hilvanes, ¿no? Teníamos un punto de partida en el que yo solo contaba con, bueno, un poco unas hipótesis que me surgieron cuando vi las piezas, pero sobre todo contaba con los datos que habían salido de la restauración. La primera son que los huesos eran del siglo III, ¿no? Según el carbono 14, entonces eso a mí me indicó que proceden de una necrópolis romana y que tenían que ser de origen alemán, viendo que son de los santos tebanos y de las 11.000 vírgenes, de Santa Úrsula y de las 11.000 vírgenes, cuyos depósitos de reliquias existen y existían en Alemania, en Treveris, en Colonia, en ciudades ya bien documentadas, porque tenían muchísimas necrópolis romanas. Que claro, justo el siglo III es la época de los santos, ¿no? Entonces aquí surgió la duda, a ver si van a ser de verdad o no, aquí con la veracidad.
En cualquier caso, este dato a mí me ya indicaba el origen, por lo menos para seguir esa pista, ¿no? Otro dato muy interesante y muy sugerente es que en el interior de los cráneos había otras telas y había hierbas aromáticas. Esto es uno de los datos más bonitos que hemos podido disfrutar, ¿no? O que podéis disfrutar en el libro, y es que se hicieron unos análisis botánicos y se identificaron unas pequeñas plantas aromáticas dentro. Y a mí esto automáticamente me hizo pensar en que esto tiene una intención. Yo no sé si estas reliquias olían o no, pero desde luego la santidad y el cielo huele a rosas, huele a flor, y eso es una de las cualidades de la santidad. Y ese cuidado que hicieron, o sea, ese cuidado que tuvieron al hacer estas piezas, a mí ya me hizo pensar que estamos ante unas piezas de mucha calidad y extraordinarias. Otro dato que existía era una noticia de que, bueno, los patronos de estas obras podían ser Antonia Hurtado de Mendoza, que era una de las señoras de Mártioda, hija de la Torre de Mártioda, nacida allí, que estaba casada con Juan de Necolalde, que era de Urrechu, y estos dos vivieron en Bruselas entre 1641 y 1647, entonces existía la sospecha de que podían haber sido ellos. Era muy probable, al estar en Mártioda, estos tuvieron que ser comisionados por los Hurtado de Mendoza. ¿Qué Hurtado de Mendoza viajó, por ejemplo, a Flandes o a Alemania, o cuáles tenían los contactos internacionales? Y bueno, había una investigación, otra tesis doctoral sobre la figura de Juan de Necolalde, y bueno, todo indicaba que efectivamente habían sido eso, ¿no? Y luego se ha demostrado en la investigación histórica que sí. Y luego otro de los puntos del punto de partida eran los sellos de autentificación de cera que tenían, son unos lacres que tienen las reliquias. Y claro, no hemos podido identificar, bueno, uno casi lo hemos podido identificar, el otro tenemos varias sospechas, está en proceso de investigación todavía. Pero bueno, eso nos indicaba que estas reliquias vinieron dentro de un camino legal, vamos a decir, ¿no? O por lo menos documentado o administrativamente organizado. Bueno, desde estos puntos de partida, de estos pequeños hilvanes, había que montar una trama. Entonces, cuando una historiadora como yo, ¿no? Pues se pone, bueno, cualquiera, ¿no? Se pone a investigar sobre esto, lo primero que tiene que hacer es documentar, buscar documentación original que indique quién lo ha comisionado, dónde estaba y cuál ha sido su historia material. Entonces, bueno, pues mi primer paso fue consultar todos los archivos que podía, que contuvieran información o documentación histórica de los Hurtado de Mendoza y de los Necolalde. Tanto inventarios, testamentos, compraventas de casas, cartas, cualquier tipo de documentación, que indicara cuál ha sido la historia de la familia, las propiedades de la familia, era muy importante. Entonces, bueno, todo este proceso salió, algunos documentos que ya se conocían, pero otros pues los he ido descubriendo después de 2 años y medio de trabajo, casi 3, y al final se ha podido demostrar que efectivamente tuvieron que traerlos Antonia Hurtado de Mendoza y Juan de Necolalde cuando estuvieron en su viaje en Flandes, porque en el inventario de bienes en el testamento de Juan de Necolalde dice que, bueno, mis muebles se han acrecentado muy bien en el tiempo que estuvimos en Flandes. Entonces eso indica que él se ha traído. Lo que no se sabía y lo que se ha descubierto también gracias a toda esta investigación es que de Mártioda tenemos 2 conjuntos, ¿no? Unas son las cabezas y las otras son las reliquias escenográficas. Lo que sí hemos descubierto es que las cabezas pertenecían a Juan de Necolalde y el otro retablo pertenecía a su hermano Miguel de Necolalde, que estaba casado con María de Zabaleta y Galdós, que también eran de Urrecho. Y lo que sí se ha descubierto también es que los 2 conjuntos de reliquias fueron traídos para estar en un palacio de Urrecho, bueno, cada uno en su casa, ¿no? Ya se sabe que la nobleza del siglo XVII, XVI y XVII, pues todo noble que se preciara de ser noble, pues necesitaba un buen palacio, y en ese palacio tenía que tener un buen armario de ropa, buenos contactos obviamente, muchas obras de arte y un oratorio, y si en ese oratorio además hay reliquias, pues ya es un buen oratorio. O sea, formaba parte del estatus social, la posesión de este tipo de reliquias. Entonces es normal que invirtieran su dinero para traer todas estas reliquias y los pusieran en su oratorio privado para un uso exclusivamente particular, solamente para los miembros de la familia. Bien, los herederos de ambos matrimonios heredaron
sus casas, con su oratorio, con sus reliquias, pero en un momento dado de la historia, una misma persona heredó lo de las dos familias. Y eso fue la hija de Antonia Hurtado de Mendoza y Juan de Necolalde, en 1715 heredó los dos conjuntos y no se sabe, bueno, pues a partir de ahí tienen una historia conjunta, no se sabe cuándo los trajo a Mártida, pero esta señora era la señora de Mártida, porque su primo era el señor de Mártida, se casó con su primo y se convirtió en señora de Mártida. Entonces, no sabemos, eso no se ha podido documentar, pero bueno, sabemos que son dos conjuntos que proceden de Urrechu y que en algún momento dado de la historia aparecieron en Mártida. Y menos mal, porque los palacios de Urrechu han desaparecido y muchas de las obras que están en propiedad privada también desaparecen. Y sobre todo no dejan rastro documental porque, claro, cuando uno compra o vende bienes, pues yo que sé, hace algún contrato, pero cuando tú te llevas algo de tu casa, de una casa tuya a la otra casa, no documentas ese proceso. Entonces, no hay documentación histórica. No lo he podido corroborar cuándo. Y otra parte de la documentación histórica se refiere a las reliquias. Claro, todas estas reliquias tienen que estar autentificadas y estas autentificaciones generan una cantidad ingente de documentación. ¿Qué pasa? Que en el caso de Mártida, esas auténticas y esos documentos que certifican que son auténticas no existen. Entonces eso era el mayor hándicap y el mayor problema, ¿no? Pero gracias a otros casos similares que se han investigado, que sí están documentados, pues al final hemos podido ubicar estas reliquias de Mártida en un contexto general muy interesante, que todavía estoy investigando, y es un movimiento de reliquias que hubo desde Alemania a los oratorios privados de la nobleza hispana a través de Flandes, que es donde estaba la administración, en el contexto de la Guerra de los 80 años. Entonces, Borja ha explicado, ¿no?, que hay el robo de las reliquias, ¿no?, que le da un poquito más de caché, incluso. Bueno, pues este fue el contexto, ¿no? En la Guerra de los 80 años, el ejército español pues estaba ahí, ¿no?, intentando frenar las ansias de independencia de los Países Bajos. Europa también estaba sumida en guerras de religiones. Entonces, el ejército de la monarquía hispánica, que era, bueno, pues el defensor del catolicismo, de las reliquias, de los santos, estaba al rescate de estas reliquias que estaban en muchos monasterios alemanes, porque allí estaban ya acampando los luteranos. Entonces, el ejército español tenía la misión, ¿no?, justificado plenamente ideológicamente, de rescatar las reliquias. Entonces, yo no sabemos si los robaban, si los compraban, pero bueno, en un contexto de guerra, pues nada bueno puede ocurrir, ¿no? Entonces, pues no lo sabemos, pero rescataban las reliquias, y ese rescate era un acto heroico. Entonces, aquí había muchos militares españoles, entre ellos muchos alaveses, por ejemplo, los Hurtado de Corcuera, que eran, por cierto, los primos de los Hurtado de Mendoza. Entonces, bueno, ahí ya se fueron juntando, ¿no?, varias cosas. Entonces, las reliquias de Mártida no están documentadas, pero otros casos similares sí están documentados y por lo menos conocemos que estaban en este contexto de movimiento general de las reliquias finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Y eso las hace muy interesantes a estas piezas. Claro, los lacres que hemos estado hablando, ¿no?, que no hemos podido identificar, las reliquias de Mártida no tienen su documento de autentificación, pero sí tienen los sellos. Es decir, los documentos existieron. Pero al ser propiedad privada, pues no sabemos si existen o no existen. Digo no sabemos porque, bueno, estamos descubriendo por ahí alguna pista que a lo mejor algún día las encuentro, ¿no? Por eso digo que no voy a parar hasta encontrarlas, o por lo menos hasta saber que no existen de verdad. Bueno, una parte del trabajo histórico siempre consiste en la documentación, pero no todo es la documentación, ¿no? También hay que mirar muy bien qué es lo que nos dicen las obras. Es decir, si no está documentado, la estética de las obras, ¿qué nos dice sobre su contexto histórico? Claro, aquí no hay otro tipo de documento que justifique bueno, cómo son, entonces hay que ir a buscar obras parecidas. Esto es lo que hacemos en la historia del arte, ¿no? Forma parte de nuestra metodología. No solo es necesaria la documentación, sino que también hay que ver, estas piezas son excepcionales, son únicas, ¿qué pasa? Que solo hay estas en el mundo, hay más, forman parte de una familia. Teniendo en cuenta que formaban parte de una familia de reliquias que venían de Alemania a través de Flandes, que embarcaban, las traían por mar hasta Pasaya y de ahí se distribuían, pues estas no van a ser las únicas. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que no hay estudios de reliquias que las analicen desde el punto de vista de la historia del arte. Hay algunas reliquias restauradas, muy pocas, y solo hay informes de restauradores, ¿no?, que te dan, bueno, una información material, pero no te analizan el estilo ni las razones de la estética. Entonces, claro, a falta de bibliografía, pues
están los ojos del historiador del arte. Entonces tuve que ir bueno, estuve trabajando en Alemania, en Flandes, buscando reliquias parecidas, que se supone que no había, porque no existía bibliografía, pero bueno, ya se sabe que el que busca encuentra al final, ¿no? Entonces estuve en Alemania, estuve visitando Xanten, que tiene otro de los grandes depósitos de las reliquias de los tebanos, en Colonia, como no, el supercentro de reliquias de las 11.000 vírgenes. Estuve en Benlage, también es muy cerquita de los Países Bajos, en Kalkar, en Marienbaum, en parroquias, en catedrales, en sitios grandes, pequeños, y encontré reliquias muy parecidas de la familia. También estuve en Flandes, porque la teoría era, ¿no?, que venían a través de Flandes. Estuve en Malinas, en Lovaina, en Lieja, en Hasselt, por supuesto en Bruselas, en Meelsbroek, en un montón de pueblos. En uno de ellos encontré un sello exactamente igual, encontré obras muy parecidas. Por supuesto en España también hay, claro, porque la nobleza hispana se nutrió de todo ese comercio, de toda esa migración de reliquias. En Madrid, en un monasterio de las Descalzas Reales, en la Encarnación, en las Carboneras, en Toledo, Valladolid, en Villagarcía de Campos, bueno, en todo lo que me permitían mis vacaciones. Eso también es verdad. Y en el País Vasco también tenemos, en Bilbao, encontré casi de casualidad también un conjunto, en Pamplona también otro, y sobre todo el de Vergüenda, ¿no? Los primos de los Hurtado de Mendoza, los Hurtado de Corcuera en Vergüenda, tienen otro conjunto fascinante de reliquias muy parecido, que está ahí, pues bueno, cubierto de polvo, que es como estaban estas de Mártir. Entonces, ¿qué se certificó con esto? Que sí, que hay más, que es un caso único por otras razones, pero que las reliquias de Mártira están en un contexto artístico y son obras de arte, y hay familias de estas obras de arte, y esto es necesario estudiarlo, ¿no? Y qué pena que nadie se le haya dado por ahí, pero es muy interesante. Bien, pues una vez montada esa trama y esa urdimbre, es decir, bueno, la documentación, lo que dicen las obras con el trabajo de campo, esa trama de la historia hay que bordarlo, ¿no? Y sobre todo hay que atender también la faceta artística de estas obras, porque no olvidemos que son obras de arte, no solo son objetos históricos que tienen una documentación y un contexto histórico, también son obras de arte. Entonces es necesario atender eso y verlos desde la estética, ¿no?, el porqué de esos colores y no otros, el porqué de estos diseños, quién ha diseñado, quién los ha ejecutado, qué sentido tiene, ¿no?, la ejecución de estas piezas, por qué estas flores no otras, por qué esas piecitas, por qué esas piecitas metálicas que titilean, que brillan. Las cosas no son nunca casualidades. Las obras de arte siempre son causalidades, hay una causa detrás de eso. Y muchas veces, en muchos estudios histórico-artísticos, se nos olvida que cualquier estudio tiene esas dos facetas, el histórico y el artístico, ¿no?, la estética. Entonces aquí hemos dedicado, pues dentro del capítulo del estudio histórico-artístico, pues una buena parte a analizar la trascendencia y el sentido trascendente que tienen estas piezas, pero no el sentido religioso visto desde la fe, el sentido de la reliquia, sino el sentido del relicario. Porque claro, ha dicho Cristina, ¿no?, que la reliquia no tiene sentido en sí misma. Entonces, la reliquia es un objeto que igual no es muy agradable porque es un cráneo. Pero si le adornas convenientemente, esto significa algo, ¿no? Y eso tiene un diseño, tiene una trascendencia, tiene una estética, tiene un cuidado, es decir, es arte. Hay una idea detrás de esta forma artística. Entonces, bueno, ahí salieron también cosas muy interesantes, como, bueno, tener estos objetos en las casas, ¿no?, estos objetos de colores que brillan, por supuesto, que representan la santidad, ¿no?, porque tienen una aureola, tienen unos colores, los colores simbólicos, pero sobre todo es el color, el brillo y el olor. Recordemos que tiene hierbas aromáticas dentro, son cualidades de los santos, ¿no?, son valores que tenía la santidad. Y claro, aquí la santidad no se puede ver, no se puede sentir con los sentidos corporales, ¿no?, hay que verlos con los sentidos espirituales. Sin embargo, el tener un objeto material delante ayuda para transportarnos a ese mundo espiritual. Eso es lo que hace el arte. Entonces ha sido también necesario analizar, pues, bueno, el punto de vista de la estética, y hay muchos textos que hablan de ello. Entonces todos están en el libro. Lo digo por si alguien lo quiere comprar, alguien lo quiere leer o así. Es que explicar esto al final, bueno, pues tiene su complicación, ¿no? Pero sobre todo era eso, el sentido artístico, que no se nos olvide, ¿no?, que aparte de son reliquias y son objetos religiosos, también son objetos artísticos. De hecho, es que el juego del arte está precisamente en la trascendencia de todo eso.
Entonces, quería terminar con una frase de Juan de Nicolalde, que en su testamento, que él escribió de su propia mano, habla del tesoro que tengo de las santas cabezas y reliquias de mi oratorio, ¿no? Él estaba muy orgulloso de tener un tesoro como esto, pero no me extraña, porque claro, para los miembros de la nobleza que tenían esa esperanza en el cielo, es tener el santo, el testimonio material del cuerpo de un santo cuya alma está en el cielo y está rodeada de colores, de brillos, y eso es un pequeño reflejo del cielo. Entonces, para esta gente, los oratorios privados eran tener un fragmento del cielo en su casa. Por eso gastaban dinero, gastaban recursos, se preocupaban muy mucho de que fueran auténticas de documentar, de ponerles el armario, de conservarlo, y al final han acabado en Mártida, ¿no?, olvidadas, porque la historia cambia. Y no es lo mismo el valor que tenían esto en el siglo XVII que lo han tenido en el siglo XIX y que, digamos, en el XX o el XXI, ¿no? Sin embargo, por seguir un poco el hilo de Juan de Nicolalde, de que él consideraba que eso era un tesoro, tengo que decir que también para nosotros es un tesoro, pero ha cambiado de valor, ¿no? Ahora es un tesoro patrimonial. Y es un tesoro patrimonial que es público, ¿no? Como ha dicho Cristina, claro, esto ha estado disfrutándolo 4 miembros de la familia de los Hurtado de Mendoza, o Nicolalde, o los que fueran, o los Galdós, Zabaleta, eran oratorios privados. Y significaba, esto tenía un alto valor social, porque significaba o enseñaba a los vecinos la riqueza que tenía esta familia. Bueno, pues esa riqueza ahora es una riqueza patrimonial, porque tenemos unos objetos artísticos de primera calidad, son extraordinarios, y además son públicos y son de todos. Es decir, ahora todo el mundo podemos disfrutar de esto, ¿no? Por eso es necesario publicarlo, darlo a conocer y exponerlo en un museo público. Y quiero terminar con destacar que estas piezas son de un valor extraordinario. Y aquí no solo se trata de que son obras de arte de primera calidad, bien hechas técnicamente, ¿no? Yo creo que el valor extraordinario también es por cómo se han conservado. Es decir, primero, se han conservado. Eso ya es un milagro, ¿no? Porque muchos objetos artísticos se han quedado por el camino. Muchos objetos artísticos de propiedad privada especialmente se han quedado por el camino. Porque la familia Hurtado de Mendoza en el siglo XVII lo valoraba. Pero en el siglo XX, ¿quién quiere tener esto en su casa, ¿no? ¿Alguien tiene cabezas así en su casa? Pues a lo mejor, pues no. Entonces, muchos se han tirado directamente y se sabe, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, he encontrado documentados conjuntos de reliquias que estaban en una capilla privada y nadie sabe nada de esa familia, no, nada, huesos, yo no pienso tener esto, pues se tirarían en algún momento de la historia. En el siglo XX, han estado 400 años y en el siglo XX, hace 4 días, han podido desaparecer, ¿no? Entonces, milagro que se haya conservado, eso ya le hace ¿no?, que lo tengamos que valorar. Otro, que se haya conservado bien. Este es otro de los puntos importantes, claro. He visto muchos conjuntos de reliquias que son del mismo contexto, de la misma época, pero están, por ejemplo, depositados, estos mismos nobles los depositaban en un convento, que han mantenido el culto, pero claro, esto en el siglo XVIII, pues igual no es muy bonito, o se estropea porque le ha dado el sol o lo que sea, y lo que hacen es quitan los textiles antiguos y hacen unos nuevos, los renuevan. Lógicamente, nuestras casas las pintamos cada 5 años, pues esto también se renueva periódicamente. Pero claro, en esas renovaciones desaparece la obra de arte. Y claro, a nosotros nos interesa que se haya conservado esa obra de arte. Bueno, pues en Mártida está tal cual. Ha tenido algunas intervenciones, pero está casi intacta. Entonces, eso también es otro milagro. Y por último, es casi el otro milagro, y yo creo que igual es el milagro más gordo, es que se haya restaurado. Por ejemplo, que alguien haya querido, bueno, que una sociedad, ¿no?, haya querido gastar 5 años de recursos públicos en la restauración de esta obra. Esto es lo realmente extraordinario, porque he visto muchísimas reliquias y están todas, bueno, pues si están en un convento están cuidadas, pero el resto pues están llenas de polvo, pues porque hoy en día igual no se valoran como objetos artísticos, pero sí son objetos artísticos y los tenemos que valorar. Entonces, aquí se ha hecho y estoy muy contenta de haber tomado parte en esto, ¿no? Porque al final esto se convierte en un tesoro patrimonial y nos habla muchísimo de qué es lo que pensaban en aquella época, cuál es el valor social del arte, cuál es el valor estético de las reliquias. Nos está diciendo qué es lo que pensaban nuestros antepasados y somos herederos y herederas de toda esa riqueza patrimonial. Entonces yo creo que las reliquias de Mártida son un ejemplo a seguir, porque se ha publicado un libro, se han restaurado, se han destinado muchos recursos públicos a eso y realmente ha merecido la pena. Pues
Pues yo creo que con esto ya está, ¿no? ¡Clavado! ¡Ostras! 0-0. ¡Qué bien! Bueno, no sé si hay alguna pregunta o queréis preguntarnos algo. A ver, no hay micrófono, a lo mejor tienes que voz alta. Gritar. Vale, pues grito. Oye, por favor, ¿qué hacemos? Eso por gritar. Da igual, viene el micro. Viene, sí, claro, esto será la prueba, ¿no? Te oímos bien, sí, ¿no? Sí, pero igual desde atrás no se oirá. Sí, aquí. Sí, quería preguntaros si el estudio histórico-artístico os ha llevado a saber si esto es obra de algún taller o talleres y de si esos talleres podían ser, por ejemplo, de alguna orden religiosa. Interesante pregunta. No hemos podido documentar, porque estas piezas no se documentan. Entonces, eso nos hace sospechar de que han sido ejecutados por mujeres. En Flandes era muy habitual que este tipo de obras, bueno, el bordado y en general la labor textil está muy feminizado, ¿no? Ha sido desde la prehistoria una labor asociada a lo femenino. Tal vez por eso no haya sido valorado como arte, ¿no? Está dentro del grupo de artes decorativas, ahí donde se mete todo. Lo que sí hemos descubierto es que piezas muy parecidas y sobre todo jardines de reliquias se hacían por mujeres en conventos de monjas y en los beguinajes. No hemos descubierto dónde están hechos, pero sospechamos que están hechos en Flandes y en Flandes había una extensísima producción de tipos de bordados. Es más, incluso en los beguinajes y en los conventos femeninos, bordar es una actividad espiritual también, ¿no? Y sobre todo en las reliquias escenográficas, en las cabezas no, pero las otras son como jardines. Si los ves de cerca, son la reliquia que tiene una aureola de florecillas y luego tiene una estructura como si fuera un teatrito y luego tiene flores, árboles. Bueno, eso es una tipología artística propia de los beguinajes de Flandes, que consistía en hacer una horticultura espiritual haciendo un pequeño jardín en miniatura. Tiene su nombre propio, son los Beslotenhofjes, o sea que es en neerlandés, y es un género que solo se hizo allí. Pero en Mártida tenemos un subgénero de estos. Entonces es fantástico y me parece muy buena pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra exposición, que es muy interesante. ¿Han dado pistas los análisis de las plantas que habéis encontrado, de las plantas aromáticas? ¿Pistas de qué? Pues no sé si son determinadas plantas de determinados lugares, más que todo para saber dónde, concretar dónde han sido hechas. No, hombre, bueno, no sé si contestas tú. También estoy yo aquí. Sí que es cierto que se abrió, solo se abrió una reliquia porque yo creo que era la que estaba comida un poco por los ratones, entonces que las telas estaban muy mal y había que restaurarlas. Pero no hemos querido abrir el resto. Entonces, esa cabeza que se abrió documentándola, se encontró en ella un saquito con restos de hueso, muchos de ellos en polvo, y sí que se encontraron plantas aromáticas, que enseguida contactamos con los botánicos del Museo de Ciencias, Pachi y Marta, y son los que también vinieron enseguida al servicio y bueno, pues alucinaron un poco con lo que encontraban, y creo que luego dice en el libro, encontraron rosa gálica, lavanda y espliego. Y luego residualmente, pero que piensan que es residual, la semilla de diente de león, creo, si no me equivoco. Pero las tres primeras sí que estaban intencionadas, de manera intencionada, colocadas en el saquito, como decía Inchanet, para aromatizar los restos de huesitos y el polvo que encontraron dentro del saquito. No solo de, explica muy bien en el libro. No solo de forma intencionada, sino que los botánicos dijeron que las plantas no eran silvestres, eran cultivadas. Y eso es muy interesante, porque indica una intencionalidad. Son de un jardín, no son del monte, son de un jardín. Eso indica que está preparado, que hay una estructura, que han plantado eso con una finalidad, que es la de aromatizar, han cogido un poco y lo han metido en las reliquias. Está ratificando otra vez la intencionalidad que tiene de evocar el olor de santidad, el olor del cielo. Y lo del diente de león, ¿no? Decían, eso estaba fuera. Como residual. Claro, eso es como si estuviera en el ambiente. Y eso ubica en Europa, porque claro, Europa es muy amplia, ¿no? Para eso.
Entonces hubo que hacer otro tipo de razones para ajustar que esas piezas vienen de allí o tal. Pero bueno, es interesante para interpretarlo artísticamente. Por favor, ¿podéis decir quién fue la persona y en qué momento se descubrieron en Martioda? ¿Descubrieron este tesoro oculto? Bueno, a ver, los habitantes de Martioda las conocían y esos las veían cada vez que había culto en la iglesia o a una celebración. El anterior alcalde de Martioda, que ha fallecido hace pocos meses, él se acordaba de cuando era niño, él jugaba con las reliquias y él siempre decía que había muchas más. Lo que pasa es que lo que estaba, para la población de Martioda conocían las reliquias y sabían de su existencia. Eran para el resto de la ciudadanía, para el resto de las personas que eran los grandes desconocidos. Yo llevaba en la Diputación, en el servicio de restauración muchos años. También es cierto que es una iglesia que está cerrada, desacralizada, que no tiene culto y que habitualmente pues, no se va por ahí. Entonces, el día que entramos, pues fue una sorpresa encontrarte eso tal como lo vimos y pues llevaban muchos años acumulando polvo y esperando pues eso, que llegáramos para restaurarlos y estudiarlos. La verdad es que ha sido un trabajo, un placer, una gozada y bueno, pues eso lo hemos intentado transmitir en el libro. Se me olvidó comentar que hemos intentado hacer un libro técnico, científico y riguroso con la metodología que habéis visto que hemos contado, pero al mismo tiempo hemos dado muchísima importancia a las fotografías para que, bueno, pues a lo mejor personas menos especialistas o más profanas que puedan disfrutar de este libro simplemente viendo las fotos y leyendo los pies o bueno, disfrutando un poco de todos los estudios a través de las fotografías. Se ha dado muchísima importancia a las fotos un poco para mejorar la calidad de la publicación. Sí, muchas gracias. ¿Nos podéis dar alguna información más sobre las reliquias y relicarios que habéis encontrado en Pamplona, Bilbao, y particularmente de la familia Hurtado Corcuera en Berguenda? Información, sí. Si quieres vamos a tomar algo y te cuento todo lo que sería muy largo. Pero mira, por ejemplo, en Pamplona están en el convento de las Agustinas Recoletas y ha perdido toda su documentación, pero en un inventario pone alguien que los hizo los inventarios. Aquí hay unas cabezas que sabemos que fueron traídas de Alemania por un soldado y lo dice, pero claro, ese documento es lo que falta, ¿no? El de Berguenda. El de Berguenda está todo documentado. Es extraordinario, es un conjunto excepcional, conserva las auténticas en pergamino, luego las auténticas se hacían un documento así como lujoso, que muchas veces se ponía al lado de la reliquia, que es con pergamino, con su sello de cera colgando, el sello está con unas cintas de seda de colores a juego con el color del sello y a juego con el color del documento, con unas letras doradas y así. Y luego el sello a su vez está protegido por una cajita metálica. Bueno, pues eso es el documento de lujo y luego hay una copia en papel del mismo documento, por si se pierde una, pues tienes aquí el barato, ¿no? El que ya está escrito a letra más normal, está todo. Se conserva incluso, y esto, vamos, lo cuento, está todo explicado. No, está en el archivo diocesano. Está en el archivo diocesano, y son el conjunto de... Las reliquias siguen en Berguenda, pero ese es el mejor caso que yo conozco de todas, porque hay otras, el de Ávila también, están muchos documentados, pero tienen igual un documento o dos, y con eso ya se incluye. Pero es que en el de Berguenda se conserva incluso una carta que dice: te voy a mandar las reliquias cuidadosamente cubiertas con unos algodones para que no se rompa, en una caja custodiado por un soldado que es de Dunkerque, y en el puerto de Dunkerque ya están de camino. Entonces, encárgate tú de que cuando lleguen a Donosti, es decir, a Pasaia, que nadie abra esa caja, no vaya a ser que estropeen las reliquias. Y eso se conserva en una carta que le dice: oye, ten cuidado que ahí van las reliquias y van custodiadas por un soldado. Entonces, nos da una idea de cómo es el contexto y eso nos informa de hasta de qué puerto y de qué día embarcaron. O sea, tenemos un nivel de detallismo en los ejemplos de Berguenda que es espectacular, ¿no? Y es muy rico, es muy rico. Hola, buenas tardes. Estoy fascinado de verdad con lo que habéis contado. Y tengo un par de preguntas que tienen que ver con la historia, quizás con la leyenda, porque comentáis que hay como dos tipos de cráneos, ¿no? Unos de la Legión Tebana y otros de lo de Santa Úrsula. En la diapositiva parecía como que habían sido datados en el siglo III, pero si no sé, me ha parecido leer en algún sitio como que en todo caso
los de Santa Úrsula deberían ser posteriores, quizás en el siglo VI, ¿no? O V. Entonces no sé si es que lo habéis puesto de forma genérica o que son de diferentes dataciones. Esa es la primera. Bueno, es que no se han analizado todos los huesos. Vale. Solo se analizaron un trocito de hueso de 2-3 cráneos. Exactamente ahora, bueno, no sé exactamente, en el libro viene cuál es, porque está todo catalogado e inventariado. Y el resultado de esas 3 muestras de hueso fue muy similar, que eran del siglo III. Pero es que estamos hablando de, pues eso, de un conjunto de más de 18 cabezas de reliquias, más un montón de huesos, más fémures, que bueno, pues que todavía esos no se han estudiado. No se han datado, se han estudiado pero no se han datado. Hay una simple curiosidad aquí. De las Santa Úrsula, ¿quieres decir algo? Que si quieres decir algo de Santa Úrsula o así, ¿no? Porque son también del siglo IV, son del IV. Sí, El sí, siglo IV. sí. Sí, pero que al final da igual, ¿no? Sí. O sea, al final la veracidad de las reliquias es lo de menos. O sea, la gente ha creído en esas reliquias y eso es el dato histórico. Que sean de verdad o no de los santos, son leyendas. Claro. Aunque sí que es interesante en ese sentido que el énfasis que ponían en que estas reliquias se obtuviesen de necrópolis romanas. Eso es. Que eso también es, claro, luego obviamente legionarios tebanos no eran, ¿no? O sea, eso ya la dimensión histórica a ese nivel no tiene ningún sentido, yo creo, planteárselo, ¿no? Pero sí que el hecho de que identificasen necrópolis antiguas, que supiesen que eran, bueno, no sé hasta qué punto tenían el conocimiento que eran romanas, pero como mínimo que eran muy antiguas y luego que se obtuviesen de ahí es lo mismo que pasa con las catacumbas romanas, ¿no? Cuando se van descubriendo, se van abriendo nuevas, como las de Priscila, por ejemplo, que se abren 1587, creo que es la fecha, y que también es un boom, que pasa algo parecido como Centro Europa, pues también Italia y sus catacumbas, y específicamente las romanas, exportan muchísimas. Pero luego también ocurre lo mismo, ahí si alguna de ellas pone un nombre, se interpreta de aquella manera y ya se le atribuye, este es tal, pues si pone por aquí Mauro, pues este es San Mauro. ¿Qué es San Mauro? Bueno, ahora vamos a ver, y ya está, en el momento en el que cambia de manos, hay un obispo que lo compra, ya se hace una auténtica y ya está, entonces ya es San Mauro. Y a partir de ahí es San Mauro. Y lo mismo ocurre con las de las 11.000 vírgenes. Lo importante es que se extraen de necrópolis o de las tebanos, ¿no? Que se consideran y que se certifica en su momento que son donde llevaron a cabo su... Porque de hecho, por ejemplo, bueno, que es que me vienen ahora muchas batallitas a la cabeza, pero bueno, porque sí que ocurre también que con la leyenda de los tebanos, que están un poco desubicados, que su martirio lo sufren en Agaune, en Suiza, pero luego se dice que San Gedeón viaja a Colonia, que era uno de ellos, y que se lleva a una serie de soldados que logran escapar. Entonces, claro, ya tenemos una parte de ellos en Colonia también. Entonces eso permite, esa leyenda permite que otro enterramiento que aparece se pueda atribuir a unos miembros de los tebanos, pero claro, todos son leyendas que se van mezclando con procesos históricos, que algunos tienen una base histórica y que esa legión tebana existía y que es coetánea a los tiempos de Diocleciano y de Maximiano, pero luego ya de ahí a que las reliquias que están expuestas en Museo de Bellas Artes sea de un tebano que luchó en los Alpes, pues bueno, eso ya es otra pregunta distinta. Era una simple curiosidad, o sea, más que nada porque alguna cosita sí que leí al respecto antes de venir para poner un poco en contexto, lo mismo que el tema de las 11.000 vírgenes. No sé si lo que he leído también tiene algo de cierto o no. En realidad es un error de transcripción, ¿no? Debe ser 11M de mártir y no de 1000, ¿no? Sí. Es posible, no sé, o sea, es que he leído algo y por eso lo cuento, que imagino que está más puertos que yo. Hay diferentes teorías. Sí que una teoría tradicional dice que fue un error de transcripción de una inscripción que hay en la iglesia de Santa Úrsula de Colonia, donde hay una inscripción la más antigua que se conserva, aunque luego se ha estudiado mejor y en realidad no parece un error de transcripción, parece que el tema de las 11.000 vírgenes es algo que se genera después y que es una leyenda que se contamina con otras leyendas. Entonces, el error de transcripción yo creo que no es del todo cierto, aunque sí que aparece por muchos lugares, y hay muchos libros y textos donde se cita ese error de transcripción, pero creo que no es tal, porque además es un texto que
tiene una legibilidad muy complicada y yo creo que no va tanto por ahí. Pero bueno, es muy interesante eso porque suma como más capas a la leyenda y suma más complejidad a la hora de desentrañar todos estos nudos que son, bueno, que son muy difíciles, pero que nos dan un panorama, la verdad es que es súper interesante. Muchas gracias por vuestras respuestas y trabajo. Bueno, pues no sé, si no hay más preguntas, bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, bueno, pues esperemos que los que podáis compréis el libro, que disfrutéis, como hemos disfrutado también este equipo enorme que ha trabajado durante tantos años en este proyecto. Muchas gracias.